les explico cómo vamos a estar el día de hoy. Vamos a estar recibiendo información sobre cómo escribir cartas de recomendación, qué hacer, qué no hacer, el formato y todas esas muchas preguntas que posiblemente tienen ustedes. Después vamos a conocer en papel a un Miguel, a un estudiante ficticio. Y después vamos a irnos a breakout rooms para hacer juntos una carta de recomendación, ya sea desde la perspectiva del counselor o desde la perspectiva de un profesor, de un maestro. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a estar haciendo el día de hoy. Por eso es importante que se identifiquen si vienen como counselors o si vienen como maestros. Y bueno, antes de eso, le doy el espacio entonces a mi compañera Jenny para que nos platique un poquito sobre Education USA. Hola, pues buenas tardes, nos da mucho gusto que estén el día de hoy acompañándonos y que estén muy interesados e interesadas en seguirse preparando para escribir buenas cartas de recomendación para los estudiantes, ¿no? Que ese es el motivo de esta reunión, que ellos puedan recibir una carta de recomendación que les sirva para las admisiones en Estados Unidos. Entonces, antes de iniciar con eso, quisiéramos platicarles un poco de por qué hacemos esto, quiénes somos nosotros y qué es Education USA, ¿no? Como decía Juan, aquí vemos 5 asesores de Education USA. Somos una red global con más de 430 centros de asesorías para estudiantes internacionales en más de 175 países y territorios. Nosotros lo que hacemos es proveer información completa y actualizada sobre los estudios de educación superior que existen en Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente, somos una red del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, somos un programa del gobierno de Estados Unidos, por lo que todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Y así como tenemos más de 430 centros de asesoría, en todo el mundo, tenemos más de 20 centros aquí en México y los 5 asesores que estamos el día de hoy, pues venimos de diferentes centros, ¿no? Nuestro público objetivo son estudiantes, profesores, instituciones de educación superior, gobiernos, ONGs, cualquier persona que esté interesada en información actualizada de estudios de educación superior en Estados Unidos. Ahora sí, Juanma, hay unas preguntas que nos hacen muy frecuentemente, por lo que probablemente a ustedes también, sus alumnos, se acerquen a hacerles estas preguntas, y nomás para que estén informados. Si otorgamos becas, nosotros no otorgamos becas, sino que acompañamos a los estudiantes que quieran estudiar licenciaturas, maestrías o doctorados a buscar las becas, los apoyos económicos que existen, ya sea con las instituciones en Estados Unidos directamente o con los programas, las opciones que existen en gobierno, que normalmente estas son para estudios de posgrado, pero las instituciones en Estados Unidos sí ofrecen, las universidades directamente, apoyos para estudiantes que quieran licenciaturas. Entonces, nosotros no las otorgamos, pero ayudamos, proveemos estos recursos y los ayudamos a prepararse para solicitarlas. ¿Ofrecemos cursos para aprender inglés? No, tampoco ofrecemos cursos para aprender inglés, pero nuevamente, como tenemos la información de las universidades que existen en este país, pues podemos proveerles la información de qué universidades cuentan con cursos de inglés para que ustedes puedan acceder a ellas. Y también tenemos diferentes materiales para perfeccionar el inglés en los recursos que tenemos en nuestro sitio web. ¿Tienen convenios con universidades o instituciones en los Estados Unidos? Como les mencionábamos al principio, somos un programa del Departamento de Estado del Gobierno, pero que representamos todas las universidades que existen en este país, todas las instituciones de educación superior, por lo que no tenemos convenios específicos. Los convenios normalmente que se dan justo para la siguiente pregunta, que es, ¿ustedes me apoyan para realizar un intercambio? No, los que apoyan para realizar el intercambio son las instituciones, probablemente de las que ustedes representan el día de hoy, o las instituciones de las universidades, que ellos tienen convenios directos con las universidades en Estados Unidos, y es como se hacen estos intercambios. Entonces nosotros representamos a todas las instituciones de educación superior, que estén en Estados Unidos, y no tenemos convenio con algunas en específico. Pues bueno, las actividades principales que realizamos en Education USA son asesorías. Tenemos asesorías individuales, tenemos asesorías grupales, tenemos sesiones informativas, consulta de material y guías oficiales de exámenes, tenemos préstamo de material completamente gratuito a los estudiantes que se estén preparando en nuestros centros, talleres, y bueno, fuera del centro organizamos sesiones informativas
actividades con representantes de universidades y también participamos en las ferias de movilidad, porque aprovechando la presencia de ustedes aquí, si tuvieran interés en contactar a alguno de los asesores o de los centros que están en Education USA México, ahí en el chat seguramente mis compañeros les van a compartir dónde encontrar el centro que pertenece al estado donde se estén conectando, a la universidad en la que ustedes laboren, y con mucho gusto podemos organizar sesiones para sus instituciones. Y bueno, de manera virtual organizamos webinars, ferias, seminarios, y todo esto para promover esta educación superior y pues conseguir más estudiantes mexicanos que vivan esta experiencia binacional entre México y Estados Unidos. La siguiente, Juanma, por favor. Y bueno, muy rápidamente, porque lo que queremos enseñarles hoy es obviamente sobre las cartas de recomendación, pero toda esta asesoría, la asesoría que brinda Education USA, la hacemos en 5 pasos, donde acompañamos al estudiante desde encontrar las opciones que tiene para estudiar en Estados Unidos, cómo pagar esos estudios, que ese es nuestro paso 2, financiar los estudios, cómo completar la solicitud, que parte de la solicitud de la sesión de hoy, que estamos hablando de cartas de recomendación, que es parte de la solicitud que ellos tienen que preparar para enviar a estas universidades que hayan decidido solicitar admisión. Paso número 4, solicitar la visa. Y por último, preparar su partida desde la adaptación cultural que pueden tener a donde vayan a ir. Probablemente muchos de ellos vivirán por primera vez solos. Entonces, desde buscar la opción hasta el momento que se van a Estados Unidos y probablemente después para que nos den testimonio, estarán escuchando de Education USA. Y bueno, con eso les doy la palabra a Juanma para comenzar con la sesión del día de hoy. Gracias, Jenny. Y súper importante lo que decía Jenny era que en el paso número 3, donde están llenando la solicitud, es donde estamos ahorita. Y aquí es donde los estudiantes han venido con ustedes para pedirles ayuda, ¿no? Parte del proceso de admisión a las universidades tienen que hacer exámenes, tienen que hacer unos ensayos, tienen que hacer diferentes cosas los estudiantes. Parte de ese proceso es que necesitan que otras personas, en este caso maestros o un counselor, una counselor, hablen y den fe de quién es el estudiante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿qué rol cumplen las cartas de recomendación en este proceso de admisión? Son muy importantes. Estas cartas se van a utilizar para tener un mejor y más profundo entendimiento del estudiante, ¿no? Este documento describe cualidades y habilidades que hacen al solicitante, que hacen al estudiante elegible para admisión a las universidades, ¿no? 2, tal vez a veces para programas de honores. Los estudiantes, hay algunas escuelas que tienen programas de honores en donde tienen grupos específicos donde juntan a los estudiantes con mucho, que tienen un nivel más alto, ¿no? Y muchas veces también para el otorgamiento de becas, ¿no? Entonces es una parte muy importante. Ahorita vamos a ir hablando más a detalle. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos documentos? Bueno, los estudiantes como parte de su paquete de admisión van a entregar calificaciones, ¿no? Donde tienen el promedio, el historial académico, qué cosas han hecho. También los estudiantes llenan una solicitud donde ellos dicen qué cosas han hecho, qué actividades extracurriculares tienen, si practican algún deporte, si han hecho trabajo de voluntariado. Toda esta información los estudiantes ya la van a dar ellos mismos, van a escribir un ensayo, probablemente tengan entrevistas con las universidades. Entonces es un proceso, lo que nosotros le llamamos un proceso holístico. Y parte de esto, entonces, es lo que nosotros como maestros o counselors vamos a poder decir también, ¿no? Dar un poquito, a mí lo que me gusta decir es que todo este paquete de admisión está pintando un cuadro, está creando una foto del estudiante. Y mi trabajo como maestro va a ser ayudar a darle una pincelada más, ¿verdad? A dar una figura del estudiante más completa. Entonces, nuestra opinión va a ser muy valiosa en este proceso. Va a ser muy valiosa, ¿no? Para el proceso de admisión y definitivamente puede hacer la diferencia y la ha hecho muchas veces en que un estudiante sobresaliente sea aceptado en vez de otro, ¿no? La opinión de nosotros es muy importante. Esto es nuestra oportunidad también me gusta mucho esta palabra en inglés que es advocate, ¿no? Para ser los abogados del estudiante, ¿no? Para decir algo que están mucho más allá que lo que está en los documentos, ¿no? Que el estudiante ya está preparando, ¿no? Porque hay algo que nosotros
creemos de este estudiante y una razón por la cual pensamos que debe de estar en esta escuela, ¿no? Entonces, una carta bien escrita puede hacer la diferencia, especialmente para aquellos estudiantes que vienen de contextos más retadores, ¿no? Que tal vez no traigan calificaciones tan fuertes o que tienen algunas deficiencias, pero que sabemos que necesitan también una oportunidad. Entonces, ¿sobre qué puedo escribir? En las cartas de recomendación, ¿qué es lo que yo puedo decir en este documento? ¿No? Y entonces, esta parte es, hay muchas cosas que nosotros podemos decir, pero lo más importante en este documento es que es un documento que sea muy personal y único. De repente vienen algunos estudiantes con nosotros y nos dicen, oye, fíjate que le puedo pedir al director de la escuela que escriba mi carta. Y entonces nosotros les decimos, bueno, ¿qué tanto te conoce el director de la escuela? Ah, pues casi no me conoce, nunca me ha dado clases o nada. Entonces le decimos, híjole, esa carta va a ser una carta bien general. Va a ser una carta que va a decir que el estudiante es muy buen estudiante, que trabaja bien en equipo y que es responsable. Híjole, esa carta está muy débil, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos hablar en las cartas? Nosotros que conocemos al estudiante podemos hablar acerca de momentos buenos y momentos malos. Solo que cuando hablar de los momentos malos hay que saber bien cómo explicarlos para que haya un resultado, ¿verdad? Si estoy hablando acerca de que un estudiante en su segundo semestre o tercer semestre tuvo problemas o llevaba calificaciones muy bajas, voy a platicar de cómo al final se repuso, cómo viniendo después de que estaba en una situación de mucha desventaja con sus demás compañeros, me sorprendió al final de la clase del semestre cómo se pudo recobrar. Y aunque no fue el promedio más alto, nunca había visto a alguien que viniera de ya estoy a punto de dejar la escuela hasta en donde logró ser lograr y rescatar y tener buen promedio al final, ¿no? Por ejemplo, esas cosas. También proveer comentarios que sean muy humanos, personales, profesionales y evaluativos. Necesitamos que ser evaluativos en este proceso. No solo puedo decir, no solo describir al estudiante, sino también yo, pensando en que si soy maestro, he evaluado a este estudiante, también puedo decir, puedo hablar de la calidad del estudiante. También en este documento el estudiante debe ser la estrella. También hemos visto algunos documentos en el que el profesor, el counselor se va hablando mucho acerca de sus propias credenciales y después ya habla muy poquito acerca del estudiante, ¿no? El estudiante debe ser el principal tema de este documento, ¿no? Y nuestra opinión debe ir más allá de solo resultados de exámenes o cosas. Recuerden que este solo es una partecita de todo el paquete de admisión. Si yo quiero hablar acerca de resultados de exámenes y calificaciones, recuerden que eso ya lo van a tener la gente que está revisando la solicitud del estudiante. ¿Qué otras cosas podemos decir del estudiante que no realmente están en ninguno de los documentos que ya están presentando el estudiante? Entonces, esta es nuestra oportunidad de oro para contarle a la universidad acerca de cosas que ellos no sabrían, que yo como maestro, yo como counselor sí sé. Por ejemplo, el mundo del estudiante, ¿no? El contexto de donde viene, hablar acerca de que este es un estudiante que hace trabajo de voluntariado, pero lo hace después de que se va a trabajar, sale de la escuela, se va a trabajar y aún después de eso da clases o es voluntario en un de rescate de animales, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, pero eso no lo saben ellos. O que tiene buenas calificaciones, aunque esta estudiante se encarga de cuidar de sus dos hermanitos menores. Esas cosas no lo sabrían en la escuela, ¿no? Entonces, hablar de su contexto, hablar de sus logros o los retos que este estudiante ha tenido, ¿no? Visto desde la perspectiva que tengo yo como counselor o maestro y que hacen único a este estudiante. Entonces, vamos a darles algunas ideas, ¿no? Sobre de qué deben de escribir en cada una de estas. Para los que estamos aquí, que somos maestros y que vamos a estar escribiendo una carta desde el punto de vista del maestro, podemos platicar acerca de la relación que tenemos con el estudiante. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? ¿Qué clases ha tomado conmigo? El impacto del estudiante en el salón de clases,
¿no? Puedo pensar en cuando este estudiante ha faltado al salón de clases y cómo se siente de diferente tal vez el salón de clases. Cómo piensa el estudiante. Alguna ocasión en que me ha sorprendido los procesos de pensamiento, actitudes del estudiante en el salón de clase, en cuando ha mostrado ética, trabajo, conducta social. Puedo pensar en ejemplos específicos. A mí me gusta mucho cuando yo hice este proceso, una de mis maestras escribió una carta de recomendación donde habló mucho a detalle de uno de los proyectos que a mí me encantó hacer en su clase, que fue sobre el Renacimiento. Y ella platicó muy a detalle de lo que le gustó de ese proyecto del Renacimiento, porque hasta nos armamos un baile en la clase, ¿no? Así muy de a la victoriana, ¿no? Y todo así. Entonces, y eso lo contó en su clase, ¿no? Entonces, fue una carta muy específica sobre lo que yo hice, ¿no? También, por otro lado, si estamos aquí como counselors, es un poquito diferente, no es el mismo tipo de carta que vamos a estar escribiendo. Como counselors, probablemente no hemos conocido al estudiante en el contexto del salón de clase. Nosotros los hemos conocido más afuera, ¿verdad? Del salón de clase. Tal vez en algunas escuelas no exactamente nos dicen counselors. A veces somos trabajadores sociales, ¿verdad? A veces directores o subdirectores pueden fungir como counselors. También vocacional, ¿cómo se dice? De educación vocacional, creo. Entonces, diferentes coordinadores, ¿verdad? De esos, entonces, son que van a fungir como counselors. Y ¿cómo conocemos al estudiante en otro contexto? No he sido maestro del estudiante, pero los conozco, por ejemplo, en su habilidad, en su contexto durante un poco más de tiempo, ¿no? Fuera del estudiante, ¿cuál ha sido su papel o la interacción en la escuela, ¿no? Cómo entró del currículum, ¿verdad? Resultados de exámenes general, tal vez participación en algunas cosas, en programas de oratoria, en el club de esto, en el club de lo otro, ¿verdad? También puedo conocer circunstancias especiales que van más allá del salón de clase, ¿no? Cuestiones del estudiante en su casa, ¿verdad? Dinámicas familiares que pues yo conozco al estudiante y que me hacen tener una perspectiva diferente del estudiante y entender por qué el estudiante es como es, ¿no? Actividades extracurriculares, por ejemplo, ¿no? De lo que les decía. Siéntanse libres de escribir sus preguntas. Y bueno, a ver, si yo soy maestra, esa es una situación. Si yo soy maestra de estudiante, eh, pero mi estudiante ha estado involucrada en muchas actividades extracurriculares. ¿Debería yo de mencionar eso en mi carta? ¿Qué piensan ustedes? Si soy maestra del estudiante que me está pidiendo la carta, pero yo sé que el estudiante está involucrada en muchas actividades extracurriculares. ¿Será que yo como maestra debería de mencionar sus actividades extracurriculares en mi carta? Y la respuesta es, depende. Aquí nosotros diríamos que a menos que tú, como maestra, hayas estado directamente involucrada en la actividad, podría ser, pero si no, no. Porque no sirve de mucho que simplemente mencionemos en qué cosas ha estado involucrado el estudiante si no tenemos ejemplos específicos, ¿no? Ejemplos más ah, específicos, realmente explícitos, ¿verdad? Por ejemplo, si eres maestra de biología y ayudaste al estudiante para prepararse para las Olimpiadas de Biología, entonces puede ser que sí puedas hablar de ambas cosas, tanto su desarrollo en la escuela, pero también en esta otra actividad extracurricular, ¿no? Entonces, allí, y cómo fueron al campeonato estatal o nacional, y qué cosas viste, pero desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, es más el profesor, los maestros más enfocados hacia las cosas que ellos han visto en el salón de clases, ¿no? En general, extracurriculares se les deja que platiquen más de eso al counselor. Muy bien. Entonces, pero ustedes van a decir también por acá, dijo, híjole, Juan Manuel, tú no sabes, yo tengo 150 o 200 estudiantes cada año y es bien difícil escribir y recordar qué hice con cada uno de los estudiantes. Y aquí los estudiantes deben de estar
conscientes de esto. Entonces, ¿qué cosas podemos utilizar nosotros para tener una mente más fresca de lo que hizo el estudiante y no terminar con una carta muy general y muy genérica? Yo siempre digo que si es una carta en la que yo le cambio el nombre, por ejemplo, si yo estoy diciendo, este es Juan Manuel, es un estudiante muy responsable, que es bueno trabajando en equipo, tiene una mente muy de curiosa y lo recomiendo. Pero si le cambio el nombre y le puedo poner el nombre de Jenny y esa carta también funciona para recomendar a Jenny, no es una buena carta para este proceso. Si le cambio el nombre de Jenny y le pongo el nombre de Jorge y también funciona para Jorge, no es una buena carta de recomendación. ¿Por qué una buena carta de recomendación? Para este proceso de admisión necesita ser una carta única con ejemplos muy específicos de ese estudiante. Por eso nosotros agradecemos mucho que ustedes tomen este tiempo de estar en esta sesión y de hacer el favor de escribir estas cartas para los estudiantes, porque sabemos que no es una tarea fácil. Entonces, ¿qué pueden ustedes utilizar? Hay algo que se llama un brag sheet y les voy a mostrar de manera rápida qué es qué es el brag sheet para que ustedes tengan una idea. A ver, el brag sheet. ¿Dónde estamos? Aquí voy. Ahora sí, voy de regreso. El brag sheet es un documento que los estudiantes llenan con información de ellos. Y si su estudiante no les ha dado este brag sheet, pídansela. El brag sheet es un documento en inglés donde el estudiante enlista quiénes son ellos. Por ejemplo, lista 3 adjetivos que usarías tú mismo para describirte. Y aquí este estudiante puso caring, responsible, helpful. ¿Qué haces what do you do for fun? Para divertirte. Tus list your major activities in school. Entonces aquí este estudiante ha hecho una lista de cosas como para ayudarle al maestro o al counselor a recordar, no me acordaba que este estudiante había sido voluntario en el hospital de niños. Sí, es cierto, me acuerdo. Cuando pidió permiso 2 días porque tuvo que ir a un entrenamiento. También, entonces, y también el estudiante nos recuerda qué eventos ha hecho, ¿no? O realizado. Entonces, esa es una cosa que nos va a ayudar. Me voy a ir un poquito más rápido porque tenemos, entonces, este brag sheet y muchas otras más cosas, el CV les va a ayudar, que el estudiante les cuente su biografía, que les dé su ensayo de que está pensando llenar la universidad, revisar el historial académico del estudiante, ver las notas, que hacer una entrevista, volver a, oye, si quieres que te escriba una carta de recomendación, platícame otra vez, dime, ¿qué estás pensando hacer? Y todo, familiarizarme, ¿no? Con él y hablar con otros profesores también, ¿no? Les decía, el brag sheet tiene mucha información que nos va a ayudar sobre preguntas, cosas específicas que yo puedo decir del estudiante. Y entonces, hablando acerca de esto, vamos a conocer, el día de hoy vamos a conocer sobre un estudiante del que vamos a escribir esta carta de recomendación. Nada más para ir terminando, la estructura de la carta del Guidance Counselor, lo que queremos hacer es más o menos esto. Una estructura es, queremos hablar de las fortalezas únicas del estudiante. En el cuerpo de la carta queremos hablar acerca de logros académicos extracurriculares, involucramiento del estudiante, y en la conclusión queremos hacer un resumen y hacer una recomendación explícita. Y ahorita les vamos a decir, les vamos a dar ejemplos. En la carta del maestro también, en la introducción es cómo conoces al estudiante, en qué contextos lo has conocido, quién eres tú, cuánto tiempo conoces al estudiante y cosas de las que puedes hablar es en el cuerpo de la carta, es decir, por ejemplo, curiosidad que tiene el estudiante por la materia, su interés científico, trabajos escritos importantes que hizo, habilidad para comunicarse coherentemente en la clase, su emoción por aprender, ambición intelectual. Entonces piensa en aquellas cosas que tú puedes decir para que la universidad quiera tener a tu estudiante en su salón de clases. Y muy importante, eso es lo que le decíamos, explícitamente recomendar al estudiante. Si no, no es una carta de recomendación, si no solo están describiendo. Entonces tiene que haber párrafo, algún tipo de párrafo, oración donde dice, es un honor para mí, o sin reservas, yo recomiendo a María para admisión a la institución, ¿verdad? No tengo ninguna duda que ella va a ser una adición muy valiosa al cuerpo estudiantil y para su aprendizaje, la pasión y todo, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Entonces, ¿qué sí hacer?
escribir una recomendación muy personal y en la medida de lo posible utilizar anécdotas, ¿sí? Escribir cómo el estudiante ha mejorado o demostrado excelencia, mencionar su espíritu de camaradería, por ejemplo, cómo ayuda a otros, evaluar en vez de describir, cómo es dentro y fuera del salón de clases, qué va a brindar ese estudiante de regreso a la comunidad, ¿verdad? Importante no exagerar tampoco, ¿verdad? Tampoco voy a decir, este estudiante va a cambiar la vida de toda la ciudad, ¿no? Entonces, ser realista e indicar también en dónde el estudiante puede mejorar. Y una cosa muy importante es tomarse el tiempo de escribir esta carta, es tomarse el tiempo. ¿Qué no hacer? No provean mucha descripción de sus credenciales, solo las escuelas solo necesitan saber de quién es usted y en dónde trabaja, ¿no? Y cómo conoce al estudiante. No, por favor, no se enfoquen en las cuestiones de apariencia física. El estudiante no utilicen una carta que utilizaron para otra persona y también para esta persona. No le pidan al estudiante que él mismo escribe su carta de recomendación. No provean una lista de cosas. Este no es un CV, las universidades ya va a tener algo parecido como el CV, ¿no? Y también tiene que ser una hoja y media máximo, ¿no? Y bueno, vamos a conocer a Miguel, ahora sí. Bien. Gracias, Juanma. Y rapidísimamente, antes vamos a tener una actividad de breakout rooms después de que presente a Miguel. Entonces, a los que todavía no han escuchado sobre la dinámica, pueden cambiar sus nombres. Si le dan clic a la lista de participantes, buscan su nombre, le dan en los 3 puntitos y le dice rename o cambiar nombre. Y ahí se pueden cambiar el nombre a maestra o counselor. Maestros son, pues, lo que todos conocemos como maestros, maestras, que han estado al frente de un grupo dándole alguna clase a ese estudiante. Y counselors son los que probablemente no han estado frente a grupos de estudiantes, pero son orientadores vocacionales, tienen algún puesto en la institución donde trabajan con ellos sobre, no sé, alguna beca que le hayan dado, los conocen de una manera más amplia que solo dentro de una clase. Entonces, hay diferentes figuras dependiendo de la institución de la que ustedes vengan, pero básicamente, si no son maestros y no han estado frente a grupo con ese estudiante, probablemente estén aquí para hacer la función de counselors. Ok, entonces rápidamente, ahora lo que vamos a hacer es conocer un poco sobre Miguel López. Miguel López es un alumno muy reconocido y muy responsable que antes de pedir la carta de recomendación mandó su información a sus recomendantes y esta es la información que les mandó. Ojo, si a ustedes no se las mandan los estudiantes, pueden pedirlas, pídanlas para que recuerden cosas como decía Juanma, ¿no? Entonces Miguel pone su número de contacto, pone su correo, él estudió en la preparatoria Good Shepherd High School, que high school es preparatoria en inglés, desde febrero de 2015 hasta diciembre de 2019, tiene un promedio de 96.71 y es una escuela certificada por Minet y tuvo el diploma de la clase de 2019. De las becas que tiene Miguel, participó en la beca de Opportunity Funds Program, que es una beca de la Embajada de los Estados Unidos en 2017, y este programa es financiado por la Embajada de Estados Unidos, ofrece oportunidad a estudiantes nicaragüenses, en este caso Miguel es de Nicaragua, altamente calificados, pero con desventajas económicas de prepararse y pagar el costo del proceso de admisión en una universidad estadounidense. Entonces, esto no es un programa de becas en el sentido que no proporciona fondos para cubrir la matrícula y los gastos relacionados, pero los beneficiarios deben dedicar un año a la búsqueda y selección de universidades. Es decir, esta beca va a ayudar a Miguel o ayudó a Miguel a preparar todo el proceso de solicitud para Estados Unidos y él aún necesita buscar fondos que le ayuden a pagar pues las universidades en sí, ¿no? Aquí una lista de premios y honores. Ganó el primer lugar en el concurso de mejores bachilleres, el primer lugar en la Feria de Ciencias, y eso lo obtuvo en grado 10 y en el grado 11, que recuerden que es 9, 10, 11 y 12, porque se cuenta desde el tercero de secundaria como el 9, 10, 11 y 12 serían los 3 años de preparatoria que están con ustedes. Y bueno, entonces tiene excelencia académica en física, química, inglés, economía, filosofía, y ahí les menciona en qué grados, ¿verdad? Entonces, si continuamos bajando. Este documento, a ver, se los pongo en el chat. Los que quieran leerlo e irme siguiendo a través del mismo documento, solo le dan clic en el chat y van a poder llegar a él. Si seguimos bajando, Miguel también tiene experiencia laboral como practicante, ha sido asistente de Education USA en Nicaragua
y aquí dice un poco las actividades que realizó. La promoción de la educación superior estadounidense en Nicaragua, ofreciendo información sobre instituciones educativas en Estados Unidos y orientando a personas calificadas sobre la mejor manera de acceder a estas oportunidades. ¿Y cuántas horas a la semana? 6 horas a la semana. Seguimos bajando. Ojo, esto que les estamos presentando de Miguel, de este alumno ficticio, probablemente esta primera parte le sirva más a los counselors, que van a tener que dar en su carta de recomendación un panorama amplio de Miguel, y ahorita vamos a llegar a la información que probablemente sea más para el maestro o maestra que vaya a escribir esa carta. Entonces, él también es miembro del Club Ministerio de la Juventud, es un grupo de la Iglesia Católica para apoyar el crecimiento espiritual en los adolescentes. También trabajó en la Cruz Roja como servicio comunitario, participó como voluntario ayudando a personas mayores no atendidas en programas de reforestación, trabajó como socorrista en piscinas públicas y ríos, aquí dice el número de horas que hizo. También fue miembro del Club Vida Joven para ayudar al desarrollo de adolescentes de 12 a 25 años. Y bueno, las otras actividades extracurriculares que tiene Miguel es que está en el equipo de Taekwondo, donde ha participado en torneos nacionales e internacionales. Podemos seguir bajando. Está en el equipo de fútbol, es guitarrista y también está en el coro de la iglesia. Bueno, ahí les pasé el link en el chat para que puedan ir revisando más a detalle conforme vayan escribiendo estas cartas. Y aquí, ojo, esta es la parte, la traducimos para efectos de esta sesión, pero eso es el brag sheet que decía Juanma. Miguel lo escribió para su maestra específicamente de inglés, para recordarle las actividades que hacía durante la clase de ella, ¿no? Entonces, es el correo, la clase de inglés la tuvo con ella en 9º, 10º y 11º, fue la misma maestra en 3º de secundaria, 1º y 2º de prepa, y su promedio que obtuvo en esa clase específicamente cada vez que la tomó. Las 3 adjetivos que se describe a sí mismo: responsable, trabajador y honesto. Y ahí, por ejemplo, dice, describe por qué has elegido a este profesor para que escriba una carta de recomendación para ti. Y ahí habla de su maestra Yolina Sobalbarro. En esta actividad, los que sean maestros, vamos a jugar el papel de la maestra Yolina, que somos maestros de inglés, que estuvo con nosotros esos 3 años, y vamos a escribir con respecto a estas actividades que él comparte para recordarme qué hizo en mi clase cuando yo era la maestra Yolina. Y además, si hubiera algún detalle que te gustaría agregar que no está necesariamente aquí en este documento, pues sientes en la libertad de elaborar un poquito más, ¿no? La maestra Yolina ha sido como una madre para mí desde que me presenté en la escuela. En los momentos difíciles siempre me aconsejaba, me ayudaba a encontrar solución para un problema, me convertía en su asistente, ayudándole a corregir exámenes y trabajos, me permitió ser tutor de mis compañeros. Ahí describe una lección o unidad en la clase que hayas disfrutado y por qué. Y bueno, ahí describe una actividad que hicieron de ahorcado, donde aprendían palabras nuevas, aprendían nuevo vocabulario, y nunca era aburrida su clase, les hacía reír, y él estaba muy contento de que su maestra lo orientaba de muchas maneras. Ahí habla de cuando la maestra no podía estar en clase, le pedía ayuda a él para que ayudara a sus compañeros, él apoyaba tutoreando a los estudiantes mientras la maestra no llegaba, y bueno, ahí les voy a dejar a ustedes 1 minuto, 2 minutitos mientras nos vamos yendo a los breakout rooms para que terminen de leer la carta por su cuenta, y al final hay un poco más de ideas y bajamos hasta el final. Aquí esto es muy importante. ¿Qué es lo que tu profesor probablemente no sabe de ti? No sabe que trabajé como voluntario traductor, imagínense, o sea, él le hacía de traductor para una asociación rural nicaragüense llamada Padre Fabreto. Lo hago para ayudar a la comunidad, ellos no tienen mucho, tal vez menos de lo que yo tengo, por eso me gusta ayudar a estos niños y a los profesores siempre que me necesitan. Y también me gusta estudiar ciencias políticas, mejorar la situación del sistema educativo del país. Entonces, esta pregunta está padre porque probablemente es algo que tú no sepas, que tu alumno hace con la información, con lo que tú le has enseñado, y te lo pueda contar para que tú, aunque no sea, puedas incluirlo dentro de tu carta por esa, como las clases que yo le he dado de inglés, él ahora apoya como traductor en tal voluntariado, etcétera, ¿no? Y una nota ahí que pusimos es que Miguel es el más grande de su casa y también ayuda a cuidar a su hermano pequeño cuando sus padres van al trabajo por las tardes. Entonces, además de todas las actividades que él hace en la escuela, las tareas y lo responsable que es, también tiene algunas actividades en casa. Y bueno, así a muy grandes rasgos es la descripción de Miguel.
Y ahora lo que nos interesa muchísimo a mí y a Juanma es que ustedes con esta información que ya tienen en el chat puedan ayudarnos a escribir cartas en su breakout room designado. Sí, muy bien. Entonces, gracias, Juanma. Jenny. Sí, gracias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que Jorge nos va a ayudar a mandarnos a los breakout rooms a dos y vamos a escribir entonces esa carta juntos. Esténse listos para abrir sus micrófonos, abrir sus cámaras y participar. Muy bien. Esa es la parte donde juntos aprendemos. Vamos a estar por allí unos 17, 18 minutos y regresamos entonces para acá de regreso para platicar y terminar con algunas preguntas generales. Así que Jorge, somos todos tuyos. Mándanos a los breakout Ok, rooms. muchas gracias. Denme un minuto y ténganme un poquito de paciencia solamente, por favor. Ah, creo que ya estamos. Muy bien, gracias. Dame un segundo porque, bueno, Juanma y Jenny se encargan del tiempo entonces también. Porque no, perdón. ¿O cuánto tiempo les doy entonces? Que regresemos justo a las 6. Ok, 17 minutos. 17 minutos. Bien, Ok, bien. perfecto. A las 6 regresamos. Listo, ok. Ya deberían de estar en eso. Del reto más grande tal vez que ustedes se encuentran al tratar de hacer este documento. Cuéntenos. A mí siempre me preocupa muchísimo el wording. Ok. Se me nota el acento, soy hablante nativa de español y siempre tengo la preocupación de que van a notar que no soy hablante nativa de inglés y van a desechar mis comentarios y no sé cómo disminuir ese trauma. Muy buen punto, Ana. Pero fíjate que yo creo que no debe ser una cosa que te preocupe. Los que leen estas cartas saben que somos nosotros, los maestros, la mayoría de las veces mexicanos, muchas veces que tenemos muchas limitaciones con el idioma y una de las razones por las cuales decidimos hacer esta sesión en español es porque sabemos que muchos de los recomendantes escriben las cartas en español y después las mandan a traducir también, ¿no? Entonces, tal vez no, esa es una de las cosas, pero fíjate que aunque tú hablas inglés y que las hagas en inglés, no es una cosa que debería de ser de que "Ay, van a notar que no hablo bien inglés y eso no es escribirla, el contenido es lo importante y para eso estamos nosotros en Education USA, para que nos pases la carta si quieres, digas, oye, se está entendiendo lo que estoy queriendo decir, estoy haciéndolo de la mejor manera y ahí es donde podemos también nosotros ayudarle, pero es muy buen punto, tienes un muy buen punto. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras de las cosas que más les causan dificultad o problema cuando hacemos estas cartas? Díganos. O compartan alguna de las preguntas que ustedes tengan.
Bueno, en el grupo preguntaban si habría alguna diferencia entre las cartas de recomendación académicas y laborales. Buena pregunta. Definitivamente sí en términos del contenido, ¿no? Yo no voy a poder, si yo conozco al estudiante desde un punto de vista no académico, pues voy a poder hablar, creo que un poquito más acerca de las cualidades y cosas que yo he visto en el estudiante, como un tipo counselor, ¿no? Tal vez, de que, cómo le he visto que ella o él se define, interactúan, ¿verdad? ¿Qué cualidades veo en otras cosas y no tanto tal vez las académicas o cómo el estudiante puede aplicar las cosas que aprendió en la escuela y las está usando en el trabajo, por ejemplo, ¿no? O en el voluntariado o como un coach o alguna cosa así, ¿no? Pero sí, 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 en cuanto al contenido sí serían diferentes, porque hablamos más desde otras áreas, ¿no? Entonces eso creo que sería mi respuesta con eso. Ujú. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, maestros y counselors? ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales rechazan la carta? Es decir, ¿cuáles son los errores más comunes que se puedan escribir al redactar una carta y que muy probablemente no nos percatamos, pero ustedes ya detectan que casi siempre es el error, ¿no? Ajá, buena pregunta. Eh, no exactamente que rechacen una carta, porque las universidades no van a rechazar nuestras cartas, simplemente creo que no le van a sumar tanto, ¿no? Al final el que va a ser aceptado no va a ser el estudiante. Puede ser que nuestra carta no hizo un caso tan fuerte, un argumento tan fuerte con todo el demás paquete. No creo que a un estudiante lo rechacen solo por una carta de recomendación, ¿no? Esa es una cosa. Así que creo que es bueno saber que la carta no va a causar que al estudiante no lo acepten completamente, pero puede a veces ayudar a inclinar la balanza, ¿no? Muy, 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 muy importante, ya que la universidad diga, ay, queremos tener a este chico en especial porque el maestro o el counselor nos hizo amar a esta estudiante por lo que escribieron sobre ella, ¿no? Sobre él. Entonces, pensando en eso, Jenny, no sé si tienes algún consejo sobre qué cosas hacen que una carta no sea buena. O como dice el maestro, cosas que hagan que tal vez no, em, sí, que no sean lo mejor para una carta. ¿Qué piensas? Perdón, Sí, yo creo inclusive que en ocasiones, perdón maestra, rapidísimo, en ocasiones nosotros creemos tal vez que ayudamos al alumno escribiendo la carta y pues ¿qué crees, no? Que la ven y resulta que pues prácticamente no sé si el 80 o el 90% de la carta le hicimos mal, ¿no? Por un desconocimiento, por razones de la información. Entonces, en lugar de ayudarle, como usted dice, de darle puntos a favor, pues ¿qué crees que pues hiciste todo lo contrario, ¿no? Perdón, Bueno, maestra, adelante, perdón. sí, no, de hecho, maestro Francisco, no, es muy difícil que ustedes con la labor que hacen le vayan a reducir puntos al alumno, pero lo que van a hacer es no darle puntos extras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alumno va a poner que él asesoró en matemáticas a 3 compañeros de su clase. Y ahí se quedó lo que hizo el alumno, pero si el maestro de matemáticas pone que el alumno me ayudó asesorando a 3 alumnos que habían reprobado matemáticas 1 y gracias a su ayuda mis alumnos pasaron el segundo grado y estos 3 alumnos ahora tienen un buen nivel gracias al apoyo que él les dio. Yo leyendo la carta digo, órale, no solo asesoró, sino que el maestro está orgulloso de que el alumno asesoró a esos 3 alumnos. Entonces, eso hace la diferencia. Ustedes pueden hacer la diferencia para que los elijan, porque yo, maestra, que estoy leyendo estas solicitudes, digo, si él ayudó a sus 3 alumnos, probablemente va a ayudar a los alumnos que estén conmigo y yo quiero alumnos así en mi clase, colaborativos, ¿no? Entonces, ustedes lo único que pueden hacer es sumar a esas actividades que los alumnos reportan que están haciendo. sí, yo he visto muchas, lo que las universidades quieren ver esas cualidades o cosas que ellos no pueden ver en papel, pero que ustedes pueden ver en los estudiantes, de cómo va a ser ese estudiante una vez que venga aquí. Entonces, me refiero a las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Entonces dicen, si esta persona es buena trabajando en equipo, esta persona tiene responsabilidad social, esta persona ve por los demás o es académicamente buena, bueno, entonces esperamos que sea de una manera muy parecida aquí. Ahora, pensando en lo de los errores, una de las cosas que más
en las que más batallamos en todo este proceso es en que escribimos cartas muy generales, ¿sí? Esa es una de las cosas que no le van a herir al proceso al alumno, pero tampoco le van a sumar mucho, ¿no? Que nosotros digamos que es un estudiante bueno y responsable, no va a sumar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué cosas yo puedo decir muy específicas del trabajo de ese estudiante, de cosas que me impresionaron? Yo leía una carta que decía, en una ocasión estaba el equipo de Jorge, voy a poner, el equipo de Jorge estaba dando una presentación y estaban yéndose en picada en la presentación, ¿no? Pero Jorge tomó la palabra y entonces cambió esa presentación, nos mostró, agarró su plumón, agarró esto y empezó, utilizó el pizarrón así de la nada para reencontrar al equipo y al grupo y enfocarlos hacia donde iban. Me demostró que tiene buen manejo de grupo, que sabía el contenido, que se había preparado, ¿no? Y que pudo solucionar un problema cuando todo su equipo se estaba yendo en picada porque había pasado algo, ¿no? Entonces, eso no lo voy a poder decir de Jenny, porque Jenny no lo hizo, ¿no? Lo hizo Jorge, ¿sí? Entonces, ahí es donde esas cartas son las que proveen información sobre el carácter del estudiante, sobre quién es, sobre eso, que sean muy específicas. Y no tengo que contar 1000 historias, siempre a veces tenemos una o dos historias, o de repente voy a decir, el estudiante no se dio cuenta, pero una ocasión yo la vi cuando pudo tomar la decisión de afectar a uno de sus compañeros haciendo alguna cosa, ¿no? No sé, a pesar de que iba en contra decidió no tener algo ella, por ejemplo, y decir, creo que este estudiante necesita más esto que yo estoy pidiendo, ¿no? Entonces, y nadie más supo, pero yo me di cuenta por eso. Entonces, cosas que ustedes pueden saber y que pueden dar fe de eso al estudiante. Creo que por ahí van, en nuestro caso, los errores más comunes, que son cartas muy generales, ¿no? Por ahí va. Maestro Francisco tiene la mano levantada. Cuéntenos, ¿qué pregunta tiene o comentario? Perdón, maestro, sí, pues de hecho la otra pregunta que le iba a hacer ya me la contestó ahorita. Estoy entendiendo, ya me lo confirmó finalmente, que tenemos que ser muy específicos en cuanto a la redacción. Entre más específico sea la redacción del evento, eso sí le va, como dice la maestra, ¿no? Le va a sumar al alumno. Y le va a sumar bien. Esa era una duda que traía que ya me la confirmó. Entonces, qué bueno que que me confirma, nos hace esa aclaración a todos, porque si en efecto de repente decimos, pues es muy responsable, pues es muy maduro, pues es aquello, pero generalizamos y no dice nada, eso es cierto, ¿no? Pero si dices, es responsable, porque fíjate que todos los días él no llegaba al 5 para el 7, él estaba a las 6:30 en la puerta, ¿no? Por decir algo. Sí, No sí. hubo un día en el semestre que estuvo en la materia conmigo que llegara tarde, porque siempre estaba a 6:30 AM en el salón de clases, ¿no? Esperando la clase o estudiando, leyendo, no sé. Entonces ya estoy dando un ejemplo específico del alumno, de la palabra responsable que yo le estoy adjudicando, pero respaldando con un ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto, muy bien. qué bueno que me confirma eso, profesor. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Gracias. Maestra Luciana, ¿nos comparte también su comentario o duda? Y una consulta. Sé que nosotros debemos dejar nuestro teléfono de contactos y Ajá. imagino que nos van a contactar en un futuro. ¿Qué tipo de preguntas nos harían? Buena pregunta. Pueden dejar su teléfono de contacto si quieren. Está bien. Si no, también con el correo electrónico nada más, también está bien. Yo supongo que en especial si hay algún tipo de información que fue, que necesiten más información o que sea, no quiero decir confusa, pero que tal vez la escuela dijo, nos gustaría más saber acerca de eso que mencionó el profesor o la profesora, probablemente sea para eso. Rara vez sucede, ¿no? Al fin, no, en Estados Unidos en todos estos procesos están basados por el código de honor, en el sentido de que lo que uno dice es lo que es, ¿no? Entonces no nos van a decir, a ver, muéstrame fotografías donde dijiste que Miguel ayudó con la Cruz Roja, ¿no? No van a hacer eso. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es cierto y es tomado como cierto, ¿no?
Entonces, en especial algunos maestros se ponen un poquito en pánico porque dicen, este es un proceso que va para Estados Unidos, yo no sé hablar español, yo escribí mi carta en inglés y no sé si me van a preguntar o si me van a llevar en inglés y esto, no se friqueen por eso, usualmente la gente sabe también que si escribimos una carta en español y quieren contactarnos, pues saben que vamos a hablarlo en español, ¿no? Entonces, pero es el error y tal vez alguna ocasión sería para clarificar alguna información que nosotros compartimos. No sé, no pienso en algún otro escenario en el que ellos necesitarían contactar, no sé, Jenny, si se te ocurre algún otro. Pero yo nunca he escuchado de algunos que digan, ay, me escribieron de la escuela, ¿no? Pero pues es bueno que esté ahí el contacto. Sí, a lo mejor para aclarar alguna calificación o algo que no sé, que haya reportado el alumno, sobre todo a los counselors. Normalmente esa figura juegan en Estados Unidos, los contestarían, pero como dice Juanma, normalmente va a ser todo vía correo electrónico y ya ustedes podrán dar respuesta tranquilamente. Sí. Y que se sientan apoyados por nosotros en el sentido de, si necesitan, por ejemplo, ahorita que estamos revisando cartas de recomendación, decir, te paso mi carta para que me digas si está lo suficientemente fuerte o qué comentarios crees que puedo agregar. Pueden hacer eso también, por favor, con nosotros. O si les llega alguna duda, alguna pregunta de la escuela, y digo, me está preguntando esto, no entiendo exactamente por qué me lo preguntan, de dónde salió, también siéntanse con la confianza de hacer eso, ¿no? Eso. Maestro, un comentario o sugerencia que no sé si Sí. sea válido o no. A lo mejor de repente por ahí pueden obsequiarnos algún ejemplo de alguna carta, tenerla como un tipo macho, que a lo mejor nosotros, no necesariamente, ¿verdad? Nosotros vamos a transcribir lo que diga la carta, pero por ejemplo, muy notorio el decir, pues es responsable y cumplido a ver cómo se especifica o redactar, ¿no? Bueno, si usted coloca que es responsable y cumplido, justifique o coloque el por qué razón, ¿verdad? Para nosotros no caer en el error de, pues ya de aquí saco la carta y la copio, sino más bien entender bien lo que debo de escribir en cada sección o en cada párrafo de la carta, y eso creo yo que ayudaría mucho para, pues como volvemos a lo mismo, ¿no? Tratar de sumarle al alumno, que es la intención, y no simplemente pues dejar una carta pues a ver si pega, ¿no? Sino más bien asegurarnos de que, ¿sabes qué? Con esto que estoy haciendo realmente le voy a generar valor al alumno y le va a ayudar, ¿verdad? Buenísimo esto, maestro, porque sí, tenemos material que compartimos con los recomendantes, precisamente que es como un ejemplo, ¿no? Donde yo decía, mira, estas son las cosas que tiene esta carta, que es donde tú te puedes guiar para eso, ¿no? Entonces, tal vez anotarlo para que en el correo de seguimiento, cuando les mandemos la grabación, también les mandemos ese material, ¿no? Para que ustedes también lo tengan. Buenísimo, gracias por recordarnos, maestro. Gracias, maestro, muy amable. Y solo para agregar algo de lo que estamos hablando de las experiencias, a mí me encanta que una vez me dijeron que con la anécdota que tú cuentes de tu alumno, de tu alumna, el que le esté leyendo la carta pueda concluir de qué aptitudes tú estás hablando sin que las tengas que mencionar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que usted usaba de que siempre está a las 6:30, de ahí sin que usted me lo diga, yo ya sé que el alumno es responsable, que es puntual, que es cumplido, que entonces lo podemos agregar, sí, pero aunque usted no lo agregara, yo ya sé que el alumno es puntual por el ejemplo que utilizo. Entonces, por decir un ejemplo. Gracias, maestro. Muy bien, pues agradecemos muchísimo su tiempo. Sé que nos pasamos algunos minutitos, pero nos encanta nosotros estar aquí contestando preguntas porque sabemos que es de las partes más valiosas de estos procesos, pero que sepan que pueden contactarnos. Por ahí les va a llegar un correo con información y pueden escribirnos. Habemos varios asesores en todo el país, entonces también pueden encontrar cuál es el asesor más cercano donde están ustedes. Como decíamos, Jorge está en Oaxaca, Ana está en Hidalgo, Jenny está en Yucatán, yo estoy en Chiapas, y por aquí también estaba Adriana, que está en Michoacán, así que estamos en todos lados. Pueden ustedes encontrarnos también por allí. Así que muchísimas gracias a todos. De nuevo, una vez más, gracias por el apoyo que están dando a sus estudiantes para ellos que tienen este proceso, que están haciendo este proceso. Y ¿a qué correo podríamos? Nosotros, maestra Luciana, nosotros les vamos a mandar el correo, con el correo que se registraron para esta sesión, ahí les vamos a mandar el recording y también los materiales, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos entonces y que tengan muy bonita tarde y cualquier cosa, escríbanos por favor ahí de seguimiento. Que tengan bonita tarde todos. Hasta luego. Gracias, bye bye. Buenas tardes a todos.